Hola, buenas noches. Hoy nos acompaña en el estudio Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, expresidente del Consejo General del IFE. Ugalde ha trabajado en la Embajada de México en Estados Unidos, en la Oficina de la Presidencia de la República y en la Secretaría de Energía. Luis Carlos Ugalde es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Luis Carlos, el próximo 1 de julio tendremos los comicios más grandes de la historia de México. ¿Esto qué implicaciones tiene? Significa que vamos a tener la rotación de cargos políticos más grande, significa que de un día para otro podemos tener el desplazamiento más importante de políticos de un signo hacia otro signo, significa que vamos a hacer un corte de caja en 30 entidades del país que renuevan sus autoridades locales, 9 gubernaturas, presidente, Congreso Federal. Y es, por lo tanto, yo te diría que dentro de 20 o 30 años probablemente veamos a 2018 como un punto de inflexión, como a veces se ve al 2000. 2000 fue simbólica, aunque no realmente, un nacimiento de la democracia electoral. Así puede ser 2018, una elección que deje un hito. De acuerdo. Presentaste un estudio sobre cuáles son los riesgos que se pueden enfrentar el 1 de julio y que se han enfrentado a lo largo de la campaña. Platícanos un poquito sobre este estudio, la metodología, el índice que construiste y qué riesgos son los que han ustedes vislumbrado. Sí, Integralia Consultores hizo un mapa de riesgos. Riesgos significa no predicciones, significa pesadillas que pueden ocurrir de acuerdo a diversos sucesos que se den o no se den. Y nosotros detectamos este mapa de riesgos, detectamos 20. Algunos ya han ocurrido, como por ejemplo la violencia y las ejecuciones de políticos. Es la elección más violenta de México y por lo tanto esto lo que te refleja es que la captura del crimen organizado sobre algunas autoridades, sobre todo locales, que son capaces de amedrentar, matar y provocar la renuncia de candidatos por el miedo a no ser ejecutados, ya es una realidad. 2, tenemos el riesgo que hemos vivido muchas veces en la historia de nuestro país de que los ganadores y los perdedores no se comportan a la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que no aceptan el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay madruguetes. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad dice un resultado y los políticos dicen otra cosa. Esto es una tragedia en México y la vamos a ver seguramente el próximo domingo 1 de julio, que a las 6 de la tarde, cuando cierren casillas, muchos digan yo gané, yo gané, yo gané. ¿Cómo calculaste este riesgo? Haces estimaciones de cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto sobre la legitimidad del proceso, haces un poco de entrevistas de campo y pues un poco también de intuición lo que puede ocurrir. Este fenómeno de el llamado madruguete o el desconocimiento de los resultados, el decir gané sin que haya evidencia de eso, es algo que nos ocurre desde el siglo XIX. Así es que me parece que lo más lógico es que vuelva a ocurrir. Esto depende en parte, Alejandro, de la diferencia. Cuando las elecciones son muy estrechas, en México sucede que todo el mundo se salta las trancas, se portan mal, salen a decir que ganaron, los perdedores desconocen. Cuando el margen es muy amplio, esto se aminora. Para la presidencia de la República, los datos de las encuestas sugieren que probablemente el candidato líder gane por un margen significativo. Pero ¿qué pasa si el día de la elección ese margen que hoy vemos de 15 puntos se te cierra a 6 puntos? Puede ocurrir, por supuesto. Vamos a entrar en una zona de... Que probablemente es lo que ocurra. Es probable que eso vaya a ocurrir. Entonces, la noche de la elección probablemente se cierra. Probablemente el que quede en segundo lugar no acepte el resultado de manera inmediata. Probablemente quiere impugnar la elección. Y esto nos va a llevar a una historia que en México hemos vivido muchas veces. Ahora, se dice que los comicios en México son muy onerosos, ¿no? Que el IFE es un elefante blanco, que todo es a lo bestia, ¿no? ¿Qué hace el IFE? Y podemos ir ítem por ítem, podemos abordar el tema de qué se hace al interior de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, de Operación Electoral, el PREP, el Registro Federal de Electores, etcétera. ¿Qué hace el IFE precisamente para blindar las elecciones? Bueno, el Instituto Nacional Electoral lo que hace es que genera sistemas de cómputo con muchas
protecciones, genera un proceso de capacitación electoral para garantizar que haya 6 funcionarios de casilla en cada una de las 156,000. ¿Cómo se conforman las casillas? Empecemos con eso. Una casilla tiene un presidente, tiene un secretario, tiene 3 escrutadores y tiene un auxiliar. Son 6 personas por casilla y estas personas se van capacitando a lo largo de varios meses y el INE va a tocar puerta por puerta de las personas que son sorteadas. Se sortean como 10 millones y de los cuales logras capacitar a 1,5 millones. Es muy difícil lograr eso porque mucha gente ya no quiere colaborar, mucha gente por inseguridad desconfía, mucha gente no cree en la política, de tal forma que el INE debe garantizar que el próximo domingo 1 de julio haya 1,5 millones de personas para abrir las casillas. Sí lo va a lograr porque lo ha logrado, con un gran esfuerzo lo ha logrado. Claro, son muy pocas las casillas que no se abren, ¿no? Yo me acuerdo en el 2006 fueron 8, en los comicios pasados también fue un número muy reducido. Son muy pocas las casillas. Nunca ha habido un problema. Nunca. Ahora, un riesgo es que el crimen organizado quisiera evitar que hubiera elecciones en algún lugar del país. Tampoco ha ocurrido. Y no ha ocurrido en parte, Alejandro, porque el crimen organizado, cuando hay un candidato que no lo conviene, lo ejecuta. O bien porque el crimen organizado, y esto es una cosa que está ocurriendo ya, selecciona al ganador antes de la elección. Es decir, reúne a la comunidad y dicen, el ganador va a ser Alejandro Echegaray. Y toda la comunidad está de acuerdo porque el crimen organizado en las comunidades de este país tiene una enorme legitimidad y apoyo social. Y entonces el INE instala la casilla, pero todo el mundo va y vota por ti. De tal forma que esa preselección hace que el día de la jornada el crimen organizado no quiere interferir. Pero a veces siempre hay una primera vez, de tal forma que podría ocurrir y yo no creo que ocurra. Ahora bien, ya que la gente va y vota, vemos en Integralia Consultores un riesgo a partir de las 6 de la tarde del domingo. Si nos pudieras explicar cómo se hace el escrutinio de los votos. Las casillas serán a las 6 de la tarde y en casi todo el país va a haber entre 4 y 6 urnas. 6 urnas para los habitantes de aquellas entidades donde se eligen gobernador, porque significa que en la Ciudad de México, por ejemplo, eliges presidente, senadores y diputados federales. Además, elegimos jefe de gobierno, diputados locales y alcaldes. 6 elecciones. Hay 9 entidades donde habrá 6, pero hay otras donde habrá 5 o 4. Solo 2 entidades tendrán solo elecciones federales, pero en casi todas habrá varias elecciones. Entonces, cierras la casilla y tomas primero haces 2 equipos. 3 funcionarios van a contar votos federales y 3 funcionarios votos locales. Los que van a contar votos federales toman primero la urna de presidente, vacían las votos, son papeletas dobladas, y empiezas a abrirlos, los planchas y los colocas en un pequeño paquete. Acto seguido, los 3 funcionarios con los representantes de los partidos alrededor van voto por voto. Y entonces dicen, aquí dice PRI, aquí dice PAN, y los vas seleccionando por candidato. De la forma que todos los que son a favor de López Obrador, Mid, Anaya o el Bronco. O votos por otros que a veces la gente escribe Cantinflas. Sí. Y ya que juntaste todos los montoncitos, vas contando cuántos tiene cada candidato y acto seguido en una hoja de operaciones anotas López, Mid, cuántos votos obtuvo. Una vez que terminas de hacer esto, lo que va a hacer el INE es tomarle una foto a esa suma de votos y la va a transmitir al INE para que se lleve a cabo un conteo rápido. Pero ahorita te platico de eso. Y luego van con la urna de senadores y con la urna de diputados. Hay un riesgo en esta ocasión, Alejandro, que el INE y el Tribunal Electoral dijeron que además de cruzar recuadros de partidos, como siempre lo hacemos, ahora vas a poder escribir apodos, sobrenombres, referencias a un candidato, y eso va a generar mucha confusión. Porque, por ejemplo, si tú quieres votar por José Antonio Meade, pones Pepe. Puedes poner Pepe, o puedes poner José Antonio, o puedes poner Ham, que es las iniciales de su nombre, o puedes poner Yomero, que es la manera como él se refiere a sí mismo. Y entonces la cuestión es que todo mundo en el país, los funcionarios de casilla, tienen que estar de acuerdo que ese sobrenombre vale. O Peje, ¿qué tal si en lugar de poner Peje pones Peje Lagarto?
Y alguien dice, no, no es cierto, así no se le conoce en Monterrey. En Monterrey aquí no sabemos ese sobrenombre, solo en Tabasco. O qué tal si alguien escribe peje con G en lugar de J. Alguien puede decir, eso no es un sobrenombre válido porque tiene una falta de ortografía. O qué tal si pones AMLO o AMLOV. Entonces, a mí me parece que eso es un riesgo porque significa que en muchas casillas se van a estar peleando por la validez de los votos. La otra cosa es de un riesgo en las casillas es que... Ahora, estos se tendrán que poner de acuerdo los funcionarios de casilla y es previo al día de los comicios, es durante la capacitación. Es que la capacitación ya terminó. Y esto se decidió hace 2 días. Significa que el INE tiene que mandar un alcance a todos los funcionarios ya capacitados para decirles, oye, además de votar por recuadros de partidos, como yo te dije, además puedes aceptar votos con sobrenombres que se escriban sobre la boleta. Lo único que digo es que esto va a generar discusiones, va a generar dilaciones, se puede prolongar el conteo de los votos, va a haber pleitos. Y la otra es, como tienes que contar tantos votos, como hoy la mesa de votación es única, hay una mesa que va a conjuntar votaciones federales y locales, lo que puede hacer es que la gente se canse. Tú puedes empezar a las 6:30 de la tarde a contar votos y te da la 1 de la mañana y sigues contando votos. Y muchos funcionarios se van porque se cansan, porque la novia les llama, porque la mamá los va a regañar, porque tienen que trabajar. Y eso te puede generar que muchos funcionarios de casillas se te vayan. Entonces ahí hay un riesgo el día de la elección que va a hacer que los resultados fluyan más lentamente que en otras ocasiones, Alejandro. ¿Qué ocurre después de las 6 de la tarde? Se cierran las casillas, se hace este conteo rápido. También el INE tiene ahora, tiene otra herramienta que es el PREP. No sé si pudieras platicarnos un poquito, porque esto, es notorio en medios, la gente está pendiente, está escuchando el radio, está viendo la televisión, está viendo portales digitales, en donde se empiezan a mostrar los resultados tanto de los conteos rápidos como del PREP. Entonces, es como dos líneas de producción. Primero, al interior de las casillas, los funcionarios están contando los votos y hay en los medios la publicación de estos resultados, de los conteos rápidos, como de el PREP. Y también, hay iniciativas privadas de empresas que hacen encuestas de salida. Quizás sea importante también para orientar a los electores, a la audiencia, en qué consiste y cómo estas herramientas pueden atemperar de cierta manera algunos riesgos. Las casillas eran a las 6 y se cuentan los votos al interior de las casillas y ocurre todo lo que acabo de decir. Y va a haber pleitos y todo esto. En realidad los resultados oficiales se van a dar hasta el miércoles siguiente, cuando todos los resultados de las casillas se cotejan a nivel de distritos, se hace la suma y se da el resultado de las elecciones agregado. Miércoles y jueves de la siguiente semana de la elección sabemos los resultados oficiales. Ahora, antes de ese día, el INE hace 2 ejercicios para generar información. Uno es el PREP, que es el programa de resultados preliminares, que con la información de las actas de votación de las casillas, tú vas subiendo la información a internet y ahí uno puede ver cómo está la votación de la casilla 1, 2, 10, 20 de todo el país. Y luego el INE hace sumatorias de todas las casillas y sacas el resultado por distrito, por estado y de la presidencia. Y después, a partir de las 8 de la noche, tú vas a ir viendo cómo va evolucionando la votación. En esta ocasión va a ser lento, porque hay muchas casillas que contar, porque es una elección muy grande, porque va a haber estos pleitos en las casillas que acabo de comentar. Ahora, está previsto que el presidente del Consejo General del IFE, salga a las 11. Eso es otro instrumento, pero el caso del PREP va a empezar a fluir a las 8 de la noche y va a fluir muy lentamente, y quizá como a las 4 o 5 de la mañana tú puedas tener ya una muestra de casillas con la información que te permita saber qué pasó a nivel distrito, a nivel presidente, para senadores, para gobernadores.
Ahora bien, además de eso hay otro ejercicio que es el conteo rápido, que es una proyección estadística. El INE va a tomar una muestra de 10,000 casillas de las 156,000 y con esa muestra va a tratar de hacer un ejercicio de proyección para que a las 11 de la noche nos digan quién ganó para presidente y las 9 gubernaturas. Eso se va a conocer a las 11 de la noche. Hay un riesgo. El riesgo es que por esta dificultad de contar votos, validar votos, pudiera no haber suficiente muestra disponible a las 11 de la noche como el INE estima, porque reitero, contar votos y discutir cada voto y si es válido o no es válido puede llevar mucho tiempo. Ese es un riesgo, pero en general yo te diría que va a haber un conteo rápido a las 11 y vamos a saber quién ganó para presidente. Ahora bien, la tercera vía es una vía privada, que es que ustedes aquí en este canal de televisión o una estación de radio puede desde las 8 de la noche decir, de acuerdo a mi encuesta de salida, ganó Pepe, ganó Luis, ganó Jorge. Y es probable que como en 2000 con Vicente Fox, los medios de comunicación desde las 8 de la noche nos digan cuáles son las tendencias y entonces sepamos quién ganó. De tal forma que todos los mecanismos informativos del INE pasen a un segundo término. Ya no importa mucho porque ya sabremos quién había ganado. Eso también puede ocurrir. Hablemos ahora del estudio. Metámonos de lleno a cuáles son los riesgos que ustedes vieron, que se han dado a lo largo de la campaña y que se pueden dar el día de los comicios. Si quieres, vamos platicando uno por uno y podemos ahondar también sería importante y tú no lo planteas aquí en el estudio en términos de probabilidades o de porcentajes, pero ¿qué tan factible o qué tan feasible es que se dé cada uno de estos riesgos? El estudio trae una gradación de si es muy alta la probabilidad, alta, media o baja. Por cierto, este estudio, Alejandro, pueden consultarlo en la página de Integralia, www.integralia.com.mx. Ahí viene el estudio completo para que se lea. Pero básicamente cada uno de los 20 riesgos que detectamos trae la probabilidad muy alta, alta, media, baja. Y ya te comenté 3 riesgos hasta ahora. La violencia contra candidatos, que ya se materializó, la dificultad en el conteo de los votos, la dilación de resultados. Iniciemos con la inhibición del voto. Bueno, la inhibición del voto significa que si tú quieres evitar que voten gente de tu adversario, pues puedes inhibirlo mediante generación de violencia o mediante esparcimiento de noticias falsas. Y así la gente se queda mejor escondida en su casa y no sale a votar. Esto es de ocurrencia media o baja, porque la verdad es que esto casi no ha ocurrido en México, pero uno que piensa qué cosas nuevas pueden ocurrir, este tema se ha presentado en algunas elecciones estatales en los últimos años y podría ocurrir nuevamente. ¿Cuánto crees que sea el aforo? Yo creo que va a ser como 65% del padrón electoral. Bueno, altísimo. Sí, es más alto que en el 2012, que fue del 62, dado que esta es una elección más grande, no sé si más competida, yo creo que va a haber menos competitividad. Ahora, hay argumentos de que los electores asisten a las urnas si creen que su voto es pivotal, claro. Si cuenta, si hay un resultado más holgado, la gente probablemente también se quede en su casa. Bueno, ya está decidido, ya está cantado, y probablemente decidan quedarse el FUT, ¿no? Puede ser el caso, no lo sabemos. Yo supondría que va a ser mayor al 60%, puede llegar al 65, 66%, pero habrá que verlo. Efectivamente, la promoción de la idea de que López Obrador ya ganó, que mucha gente compra como una realidad. Es un fenómeno similar al 2012, ¿no? Que después de los comicios, algunos analistas decían que los encuestadores otra vez se habían vuelto a equivocar. Y pues probablemente también mucha gente se quedó en su casa, ¿sí?, sintiendo que ya había un ganador, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces esa es la probabilidad, la inhibición del voto. Ya comentamos lo que puede ocurrir la noche de la jornada electoral. Sí. Errores en cómputo y presión a funcionarios de casilla. Es lo que te comentaba, la dificultad de saber si un voto es válido, si no es válido, los pleitos internos. Ahora, ¿puede haber presiones externas? No, una vez que la casilla está instalada, los funcionarios operan de manera independiente, pero los partidos sí tienen representantes y los partidos sí presionan mucho y dicen y amedrentan. Entonces, si tú eres un partido político y quieres alargar
el cómputo de los votos hay muchas maneras de hacerlo. Recuerda que en 2006 Esto la gente con la finalidad de agotar y cansar a los funcionarios de casilla. Tú puedes llevar a cabo una estrategia de hartazgo. De desgaste. Eso lo hizo el PRD con López Obrador en 2006. En los cómputos distritales prolongaron la discusión de todos los distritos donde Calderón había ganado y crearon la sensación de que López Obrador venía arriba porque prolongaron la votación prolongaron la suma de los votos de los distritos donde Calderón había ganado y crearon una fantasía en la percepción de que López venía ganando. Y lo hicieron a través de tácticas dilatorias legalistas de decir, quiero que sumemos estos votos, quiero que me digas en qué artículo dice que este voto es válido o no es válido. Si tú traes la experiencia de 2006 a 2018, pero a nivel de casilla, ese fenómeno puede ocurrir y entonces hacer que sea una tortura contar votos y que no acabes de contar votos sino hasta las 6 de la mañana y crear una sensación de que algo salió mal. Claro. Ese es un riesgo. Ahora, se termina el escrutinio, se forman los paquetes electorales y el presidente, acompañado de algún funcionario, me imagino, no sé, explícanos cómo se da este proceso, llevan los paquetes electorales a las juntas distritales. ¿Es correcto? ¿Hay un riesgo de que estos paquetes no lleguen o se pierden? ¿Ha habido casos en ese sentido? No ha habido casos, no ha habido muchos casos. Ha habido amenazas de que puedas robarte paquetes en el traslado de la casilla a la oficina del INE, pero la verdad es que no ha ocurrido. En esta ocasión, quien va a estar a cargo de ese traslado son funcionarios del INE. Son funcionarios del INE. Anteriormente eran los funcionarios de casilla, pero ahora para generar certeza. Los mismos CAEs, que son los capacitadores, el día de la jornada se vuelven... transportan paquetes. Ok, así perfecto. Es, efectivamente. Perfecto. Al otro día, ya te comenté el riesgo de que desconozca resultados, pero una cosa que es fundamental va a haber un ganador de acuerdo al conteo rápido del INE. Salvo que la elección esté súper competida y queden igual, pero no, lo más probable es que sepamos un ganador. La pregunta relevante es qué van a hacer los otros dos candidatos de partido. ¿Van a alzarle la mano o van a desconocer el resultado? ¿Van a anunciar impugnación de la elección? ¿Qué va a pasar? Esto nos va a determinar lo que sucederá en las siguientes semanas en México. Muchos dicen, si gana López Obrador, ¿cómo va a reaccionar la noche? ¿Va a ser conciliador, amigable, incluyente? Pero ¿qué pasa si sale José Antonio Meade, Ricardo Anaya y desconocen el resultado y dicen que hubo trampa, etcétera, etcétera? Justo como López Obrador lo ha hecho muchas veces en su vida política profesional. Imagínate que ahora se lo hacen a él, ¿cómo va a reaccionar? Este es un tema central. Yo no sé qué va a ocurrir, simplemente lo pongo sobre la mesa porque ese es un riesgo en el sentido de que va a determinar lo que ocurra después. ¿Y qué va a pasar a nivel de gobernador? Veracruz, Yucatán y Puebla son 3 elecciones donde la moneda está en el aire. En toda forma que ese es otro tema para el lunes después del domingo, y esto cómo reaccionan los mercados, por ejemplo. Muchos suponen que el ganador tendrá que salir a dar tranquilidad a los mercados el lunes temprano. Pero si la elección fue desconocida por los competidores la noche anterior, ¿podrá él salir? Son preguntas que hay que tener en mente para medir el riesgo que habrá después de la elección. Claro. Y después de esto vendrán impugnaciones, vendrán solicitudes de anular elecciones, incluida la presidencial, incluida la de gobernadores, de alcaldes. Pero yo te llevaría ya a un tema ya más de mediano plazo, que son los riesgos de gobernabilidad. Y aquí lo que nosotros hemos visto en Integralia es que el efecto de voto masivo y parejo por la coalición de López Obrador es tan potente, la figura de López Obrador es tan fuerte, que está llevando a que los electores, además de manifestarse por él, están queriendo votar por los candidatos de su partido sin saber quiénes son. Claro. Entonces tú vas a estados como Tabasco y la gente va a votar por Morena, sea quien sea. Históricamente hemos visto que el elector mexicano es muy sofisticado y que estratifica su voto y lo divide, ¿no? Así ha pasado en los últimos comicios. Vota por un candidato a la presidencia, por un partido, y por el Congreso quizá vote por otro proyecto. Ustedes han visto que, de acuerdo a las encuestas, etcétera, esto no se va a dar en estas elecciones. Daría la impresión de que hoy el electorado va a votar parejo más que dividido. Y hay un riesgo de gobernabilidad, es lo que ustedes ven. Bueno, hay un problema de que se te rompan los equilibrios, claro, porque un presidente con mayoría absoluta en el Congreso
te va a generar además un partido Morena que se va a volver muy poderoso. Partidos como PRI y PAN se te pueden colapsar, y esto te va a generar un desequilibrio muy rápido. Y a nivel local también, porque reitero, hay entidades del país donde te dicen, mira, aquí tú no tienes que hacer campaña si eres de Morena. Nadie sabe quiénes son los candidatos y hay algunos de muy cuestionable capacidad profesional, personal, de dudosa integridad inclusive, que como van por Morena van a ganar. Entonces se te puede caer la calidad de gobierno a nivel local, se te puede generar un problema. En el estado de Morelos hay un problema enfrente muy grave que a mí me parece inédito, inaudito, e indignante, que es el hecho de que un gran futbolista que todos queremos mucho, que es Cuauhtémoc Blanco, va a ser gobernador de esa entidad. Y va a ganar 3-1. 3-1, o sea, va a ser apabullante. Y lo que le va a pasar a Morelos será una cosa muy preocupante en los próximos años. Luis Carlos, desafortunadamente se nos termina el tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias Alex, por acompañarnos. Con todo gusto. Nos vemos la próxima semana aquí en la entrevista con Alejandro Echegaray. Muy buenas noches.